El barril de petróleo se disparó a más de $102. La gasolina sin subsidio ya costaría más de 30 pesos el litro. Y la presidenta Claudia Sheinbaum salió a la mañanera del pueblo a anunciar un plan de emergencia para evitar que ese golpe llegue a las bombas de las gasolineras y a los anaqueles del mercado. El escenario es serio. El conflicto bélico en Irán cerró parcialmente el estrecho de Hormuz, una de las arterias energéticas más críticas del planeta, y los efectos ya se sienten en México. Esta no es una crisis lejana, es una que ya está empujando hacia arriba el precio del jitomate, la carne, el diésel y el transporte. La pregunta que todos se hacen hoy es una sola: ¿va a aguantar el gobierno o nos viene un gasolinazo? Vamos con todo el análisis. Para entender qué está pasando con la gasolina en México en este momento, primero necesitamos hablar de lo que está ocurriendo en el mundo. Y cuando digo el mundo, me refiero al Medio Oriente, a Irán, al estrecho de Hormuz y al precio del petróleo. Porque todo eso, que parece tan lejano, termina llegando directo al precio que pagas cuando dices «llénamela». El barril de petróleo ha vuelto a dispararse. Estamos hablando de niveles que rondan los $102 y los $103 por barril. Eso no es un número menor. Para ponerlo en perspectiva, cuando los precios del crudo suben con esa intensidad, los combustibles derivados del petróleo, es decir, la gasolina, el diésel, el combustóleo, todos empiezan a encarecerse también. Y esto ocurre en todo el planeta, no solo en México. ¿Por qué subió el petróleo tan rápido? El principal factor tiene que ver con el conflicto bélico en Irán y su impacto sobre el estrecho de Hormuz. Ese nombre quizás no lo escuchas todos los días, pero es una de las rutas de suministro energético más importantes del planeta. Por ahí pasa una parte enorme del petróleo que consume el mundo. Cuando esa ruta se cierra, aunque sea parcialmente, los mercados internacionales se ponen nerviosos y los precios se disparan. Eso es exactamente lo que está pasando ahora mismo. Y aquí es donde entra la presidenta Claudia Sheinbaum, con un anuncio que hizo desde Palacio Nacional, específicamente desde el Salón de la Tesorería, durante la Mañanera del Pueblo del 13 de abril de 2026. Un anuncio que, si le das seguimiento, tiene varias capas que vale la pena analizar con calma. Lo primero que dijo Sheinbaum es algo que mucha gente no sabe o no dimensiona. En México, aunque seamos un país productor de petróleo, el precio de los combustibles se fija a nivel internacional. No es el gobierno el que determina unilateralmente cuánto cuesta el litro de gasolina. El precio sigue las reglas del mercado global. Como ella misma explicó, esto es parte de ser parte de la economía global y los mercados abiertos. Y eso significa que cuando el petróleo sube en los mercados internacionales, México no es inmune a ese golpe. Entonces, ¿qué está haciendo el gobierno para que tú no sientas ese golpe en el precio de la gasolina? La respuesta está en algo que técnicamente se llama el IEPS, que son las siglas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Normalmente cuando compras gasolina, una parte de lo que pagas va directamente al erario en forma de ese impuesto. Pero cuando los precios del petróleo suben demasiado, el gobierno tiene la opción de reducir o eliminar ese impuesto para que el precio final al consumidor no suba de manera desbocada. Y eso es exactamente lo que el gobierno de Sheinbaum está haciendo. Está absorbiendo entre 6 y 7 pesos por litro de gasolina mediante la quita de esos impuestos. Lo que en términos fiscales representa una renuncia de alrededor de 5,000 millones de pesos semanales para el erario. Sí, 5,000 millones de pesos a la semana que el gobierno deja de recibir para que tú puedas pagar menos en la gasolinera. Ahora bien, la propia presidenta aclaró que gracias a los recursos generados por Pemex y al llamado Derecho para el Bienestar, esa cifra real de pérdida para las finanzas públicas se reduce a aproximadamente 2.500 millones de pesos semanales. Pero de todas formas, hablamos de cantidades enormes de dinero que se están destinando a subsidiar el precio de los combustibles para la población. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que la gasolina magna en México tiene un tope de 24 pesos por litro, nivel que se ha mantenido desde el año pasado gracias a estos acuerdos. El diésel, por su parte, está en 28 pesos con 28 centavos. Y la presidenta fue muy clara al decir que sin esta intervención del gobierno, la gasolina magna estaría por encima de los 30 pesos el litro, y el diésel rondaría los 32 y hasta los 33 pesos.
O sea que el subsidio que existe hoy está siendo de entre 6 y 9 pesos por litro dependiendo del combustible. No es poca cosa. Pero aquí viene la parte que genera tensión en la historia. Porque no basta con que el gobierno ponga el dinero si después algunos actores en la cadena no cumplen. La presidenta reconoció algo importante durante la mañanera. En recorridos realizados por los estados de Puebla y Tlaxcala, detectaron gasolineras que estaban vendiendo el diésel hasta en 30 pesos por litro, es decir, por encima del tope pactado con el gobierno. Gasolineras que se están aprovechando del contexto de incertidumbre para cobrar más de lo que el acuerdo establece. Y eso no se puede tolerar. Por eso Sheinbaum anunció que esta semana sostendrá una reunión con representantes del sector gasolinero, a la que también asistirán autoridades de la Secretaría de Hacienda, de Pemex y de la Profeco, que es la Procuraduría Federal del Consumidor. El objetivo de esa reunión es presionar para que el precio del diésel baje todavía más, dado el impacto tan directo que tiene ese combustible en el costo del transporte, y por ende, en el precio de prácticamente todos los productos que consumes. Además, la Profeco tiene una medida concreta y bastante visible que va a comenzar a aplicarse: colocar lonas de advertencia en las estaciones de servicio que estén cobrando precios abusivos. Es una forma de presión pública, de exponer a quienes no están cumpliendo con el acuerdo y de darle al consumidor información sobre dónde conviene y dónde no conviene cargar gasolina. Hay otro punto que a muchos les puede parecer pequeño, pero que en el día a día hace diferencia. El gobierno está trabajando en un acuerdo con los bancos para que dejen de cobrar comisión por pagos con tarjeta en las gasolineras. Si te has fijado, hay estaciones que te cobran un porcentaje extra cuando pagas con débito o crédito. Esa comisión termina siendo un costo adicional que el consumidor absorbe. Quitarla puede parecer un detalle, pero para millones de personas que cargan gasolina con tarjeta cada semana, es un alivio real en el gasto cotidiano. Ahora hablemos de algo que va más allá de la gasolina, porque la presidenta también hizo énfasis en los precios de los alimentos de la canasta básica, y eso está directamente relacionado con el tema de los combustibles. ¿Por qué? Porque el precio del diésel afecta el costo del transporte de mercancías. Si el diésel sube, sube también el costo de llevar el jitomate del campo al mercado, de transportar la carne de res del rastro al supermercado, de mover la calabacita, el limón, la fruta, la verdura. Todo lo que se mueve en camión tiene un componente de costo en combustible, y eso es lo que estamos viendo. El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, realizó visitas a mercados para constatar de primera mano el comportamiento de los precios, y confirmó que algunos productos han subido. El jitomate, la carne de res, la calabacita son ejemplos que la propia presidenta mencionó. El gobierno entiende que existe una cadena de causas y efectos que empieza en el precio internacional del petróleo y termina en el precio que pagas en tu mercado local. Pero también hay algo que la presidenta señaló con énfasis. No todo el aumento en los precios se explica por el contexto internacional. Existen prácticas de intermediarios y comercializadores que están elevando los precios de manera injustificada. Gente que está aprovechando la incertidumbre del momento para meter un margen de ganancia extra que no tiene justificación real. Y eso tampoco se va a dejar pasar. Por eso Sheinbaum anunció la reactivación del PAS-ICI, que es el paquete contra la inflación y la carestía, mediante sesiones de trabajo en las que estarán presentes productores de limón, de jitomate y otros productos de primera necesidad. El objetivo es revisar toda la cadena de suministro, desde el productor hasta el punto de venta, para detectar dónde se están metiendo márgenes excesivos y presionar para que los precios bajen o al menos no sigan subiendo. Dentro del PAS-ICI también hay compromisos con frutas, verduras y legumbres que en algunas regiones del país están registrando precios muy elevados. Las palabras de la presidenta en este contexto fueron bastante directas. Nadie debe aprovechar el contexto actual para subir precios de forma injustificada. Y el gobierno no solo está lanzando un mensaje verbal, está convocando a reuniones concretas, con actores concretos, esta misma semana, para construir acuerdos que impidan que los aumentos sigan avanzando. Ahora bien, ¿todo esto significa que la gasolina va a bajar en el corto plazo? Seamos honestos, lo que el gobierno está haciendo es contener la subida, no revertirla necesariamente. El escenario internacional sigue siendo complicado. El conflicto en Irán no tiene una fecha de resolución clara. El petróleo puede seguir volátil durante semanas o meses. Y mientras eso ocurra, el subsidio que el gobierno está aplicando va a tener que mantenerse. E incluso puede que tenga que ampliarse si los precios internacionales siguen escalando.
Lo que sí podemos decir es que gracias a este esquema, México está logrando algo que en otros países no está ocurriendo: mantener el precio de la gasolina relativamente estable para el consumidor final. En muchas naciones del mundo, los precios de los combustibles están subiendo de manera brutal en este momento. Que en México la Magna se mantenga por debajo de 24 pesos no es algo que ocurra por arte de magia. Es el resultado de una política fiscal activa que tiene costos concretos para las finanzas públicas. ¿Y qué pasa si el subsidio ya no es sostenible? Esa es la pregunta que muchos economistas están haciendo. Si el petróleo se estabiliza o baja, el esquema puede mantenerse sin mayor problema. Pero si los precios del crudo siguen escalando hacia los 110, 120 dólares por barril, la presión sobre el erario sería enorme. En ese escenario, el gobierno tendría que decidir entre seguir subsidiando a costa de mayores sacrificios fiscales o permitir que una parte del aumento se traslade al precio final. Hasta ahora la postura es clara: mantener el tope. Pero el margen de maniobra tiene límites. También hay que mencionar que el acuerdo con el sector gasolinero fue renovado en marzo de 2026, reuniendo al 96% de las estaciones de servicio del país. Ese nivel de cobertura es significativo. Significa que casi en cualquier gasolinera del territorio nacional, el precio de la Magna debería estar por debajo de 24 pesos. El problema, como vimos, es que algunos establecimientos no están cumpliendo el acuerdo, especialmente con el diésel. Y eso es lo que la Profeco y el gobierno buscan corregir esta semana. El gobierno también está mirando con atención el mercado del diésel en específico, porque, a diferencia de la gasolina para vehículos particulares, el diésel es el combustible del transporte de carga, de los camiones que mueven mercancías en todo el país. Si el diésel se encarece, ese aumento se traslada rápidamente a los precios de los alimentos, los materiales de construcción, la ropa, los electrodomésticos, prácticamente todo. Es un efecto dominó que el gobierno quiere detener antes de que se descontrole. Entonces, ¿qué puedes esperar como consumidor en las próximas semanas? Si el plan del gobierno funciona, deberías seguir viendo la gasolina Magna por debajo de los 24 pesos en la gran mayoría de estaciones. El diésel puede bajar un poco si las reuniones con gasolineros llegan a buen puerto. Y en los mercados, si los acuerdos del PAC&C se concretan, es posible que algunos productos como el jitomate, el limón y las verduras encuentren cierta estabilidad. Lo que está claro es que el gobierno está en modo activo. No está esperando a que los precios suban y luego reaccionando. Está convocando reuniones, estableciendo acuerdos, desplegando a la Profeco en campo y comunicando claramente cuáles son las reglas del juego. Eso no garantiza el éxito, pero sí demuestra que hay una estrategia en marcha. Para ti, como ciudadano y como consumidor, lo importante es estar informado, saber cuáles son los precios máximos acordados, conocer que existe la Profeco y que puedes denunciar si una gasolinera o un comercio te está cobrando de más, y entender que el contexto internacional tiene un peso real en lo que pagas cada semana. El mundo está complicado, los mercados energéticos están en tensión, y México no es una isla. Pero mientras el gobierno mantenga esta estrategia de contención, los efectos sobre tu economía familiar serán menores que en otros países. Eso no significa que todo esté bien, ni que no haya retos por delante. Significa que por ahora hay un dique conteniendo la inundación. ¿Cuánto tiempo resiste ese dique? Depende de lo que pase en el Medio Oriente, en los mercados internacionales y en las negociaciones que se van a dar esta misma semana entre el gobierno y los actores económicos clave. Eso es todo por hoy. Si este video te fue útil, ya sabes qué hacer. Dale like, compártelo con alguien a quien le interese el tema y suscríbete si quieres seguir recibiendo análisis claros sobre lo que está pasando en México y en el mundo. Nos vemos en el siguiente video.